Hablemos claro, Nicolás Lucar. Y nosotros, más allá de las controversias políticas, vamos a seguir teniendo una sola agenda, que es la agenda de la gente. Y esa agenda reclama que se atienda a las exigencias de los jubilados, de los aportantes. El de hoy es un día trascendente para la vida nacional. A las 10 de la mañana, el expresidente Martín Vizcarra tiene que presentarse ante el despacho del fiscal Germán Juárez Atoche para responder un primer interrogatorio sobre su participación en el manejo ilegal de fondos públicos que terminaron, según la versión que investiga la Fiscalía, en el cobro de comisiones ilegales de su parte. Y está claro que el presidente o el expresidente Vizcarra no quería que esto ocurra. Y lo ha dicho para salir de cualquier duda. El abogado, el presidente Martín Vizcarra, que dice que prefiere que lo investigue Elmer Chirre, el fiscal anticorrupción que está reclamando una contienda de competencia. Que ha llamado la atención, se plantea recién ahora y no durante los 2 años que la investigación sobre este tema ha durado, o más. Pero en fin, vamos a ver qué ocurre hoy. Pero en segundo lugar, es relevante hoy porque va a haber una marcha que probablemente sea una de las más grandes convocatorias de los últimos tiempos. ¿Y por qué ocurre esto? Porque se ha procedido con 105 votos a vacar al presidente Martín Vizcarra en un contexto en el que, mirado desde el punto estrictamente formal, lo que dice la Constitución y lo que dice el reglamento del Congreso le permiten, así como estamos, al Congreso hacer lo que hizo. Es decir, vacar al presidente con el simple requisito de tener más de los 2/3 de los miembros del Congreso habilitados votando. Y en un contexto en el que no se ha definido cuáles son los parámetros para declarar la incapacidad moral permanente de un presidente, y por lo tanto esto pasa a ser una atribución de los miembros del Congreso. Desde el punto de vista formal, desde el punto de vista legal, vacar al presidente Martín Vizcarra ha sido, por así decirlo, correcto desde el punto de vista de las formas. Pero la gran interrogante que se planteaba la inmensa mayoría de peruanos era, en primer lugar, si las circunstancias eran las mejores. Es decir, si en medio de una pandemia, de una crisis económica, cuando estamos al borde de las elecciones, un cambio tan abrupto hubiera sido la mejor salida para la situación del Perú. Más allá de considerar que Martín Vizcarra sea culpable o inocente, lamentablemente Vizcarra no ayudó con su interferencia impertinente y con su uso del poder del que estaba investido para defenderse de los procesos y desacreditar incluso a los fiscales que lo estaban investigando. Pero en fin, lo que ocurre es que está claro que esta decisión del Congreso no cuenta con lo que los políticos llaman legitimidad. Es decir, es legal, pero no es legítima. ¿Por qué? Porque no cuenta con el aval ciudadano. Y nosotros dijimos el día de ayer, y lo dijimos antes de ayer, que en gran medida el que la vacancia de Martín Vizcarra no terminara en un desmadre como está terminando dependía exclusivamente de Manuel Merino y del discurso que nos diera. Y el discurso que nos ha dado y la propuesta que nos ha hecho sobre quiénes se deben hacer cargo de la conducción del país, lo único que hace es echar gasolina al fuego del descontento y de la desconfianza. Porque se le está entregando el poder en el Perú a quienes nos han puesto como estamos. Porque si el Perú está como está, es porque ha habido una clase política y empresarial que ha desgobernado este país, o que lo ha gobernado a favor estrictamente de sus intereses y ha dejado a la inmensa mayoría de los peruanos sin servicios, sin educación, sin salud de calidad, sin agua potable, sin un transporte decente, sin seguridad, con empleos absolutamente precarios,
sin acceso al crédito para poder progresar, porque tenemos las tasas de interés más altas del mundo probablemente en este momento. Un sistema en el cual las grandes empresas pagan la mitad de lo que paga la energía a la gente pobre. Esas cosas solo ocurren en el Perú y eso es lo que ha explotado con esta pandemia y esto es lo que tendría que empezar a cambiar. Y cuando escuchamos a Antero Flores Arauz, que es un hombre de derecha, representante de la política tradicional, si uno hace una lista de los 10 políticos tradicionales en el Perú más notables, probablemente él sea uno de ellos. ¿Cómo se le ocurre a Manuel Merino poner a alguien que representa a lo más tradicional de la política peruana a conducir el Perú en un momento en el que vivimos una de las peores crisis de nuestra historia? Que además se está anunciando, está incorporando a su gabinete a gente que viene del partido aprista, a gente que viene del mundo empresarial, es decir, de los grandes beneficiarios, una vez más, de los grandes beneficiarios de lo que ha sido este milagro peruano, milagro para unos, pero pobreza para otros. Yo me temo sinceramente que más allá de si se regresa a Vizcarra, lo que diga el Tribunal Constitucional, lo que se puede abrir a partir de hoy es una situación incontrolable, donde el descontento de la gente ya no solamente va a tener que ver con si fue acertado o no la decisión de vacar a Vizcarra, sino con el tipo de mensajes que estamos recibiendo. Hay que darle una oportunidad a las universidades que fueron vacadas. ¿Cómo puede decir eso el presidente del Consejo de Ministros si él es abogado de una de las universidades que perdieron el licenciamiento? Por Dios, ¿cómo es posible que lo único que se le ocurra decir frente a la protesta social de jóvenes a los que este país no les da nada, porque les damos pésima educación, pésimo transporte, no les damos oportunidades? Hay 1,5 millones de ninis en el Perú, de chicos que ni estudian ni trabajan porque el Perú no les da oportunidades en su propio país. Y lo único que se le ocurre al señor presidente del Consejo de Ministros es que hay que hacer, ¿qué? Lo de Bagua, meterles bala, imponer el orden, porque no tienen desarrollado el sentido más importante que deberían tener los políticos en el Perú hoy, que es el oído. Escuchar a la gente, por qué está reclamando a la gente, qué es lo que angustia a la gente, qué es lo que le preocupa a la gente. Nosotros estamos acá para algo. Nosotros somos Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Y nosotros, más allá de las controversias políticas, vamos a seguir teniendo una sola agenda, que es la agenda de la gente. Y esa agenda reclama que se atienda a las exigencias de los jubilados, de los aportantes, que se resuelva la vergüenza de la diferenciación de tarifas eléctricas, que se invierta en obra pública no para que roben, sino para que se resuelvan los grandes problemas de carencias de infraestructura, de educación, salud, agua, vivienda, y a la vez se le dé empleo y se active la economía para la gente, que se le dé oportunidades a los jóvenes, que se potencie la educación pública gratuita para que los jóvenes tengan la posibilidad de progresar, para que se corrija de una manera seria nuestra estrategia frente a la pandemia. Eso es lo que está esperando la gente y por eso es por lo que vamos a pelear acá, incluyendo, por supuesto, el cambio en el régimen de los intereses bancarios en el Perú, que son absolutamente perversos y que en este mismo instante están matando a nuestra pequeña industria y pequeña empresa y están lanzando a la pobreza a la clase media que no está en capacidad de cumplir sus obligaciones y no terminan de entenderlo. Para eso estamos. Hablemos claro, Nicolás Lúcar.